la oración, el orar con Dios. Sin duda, esta práctica de oración podríamos decir que es uno de los ejercicios básicos e indispensables en la vida cristiana. Como vamos a ver, la oración tiene una importancia tremenda para Dios y para nosotros. Primero, ¿por qué orar? Dice Jesús en Lucas 18:1, Él va a contar una parábola y dice, Jesús habló de la necesidad de orar permanentemente. ¿Por qué? Bueno, esto los amigos calvinistas no les va a gustar. Porque la oración permite intervenir a Dios en las cosas que oramos, sea por las personas o por los asuntos del mundo, de la nación o por la obra de Dios. Si no oramos, Dios no puede obrar. Y esto tiene que ver con el pacto con Adán o el pacto adámico. Cuando Dios crea a Adán, le dice, procreen, fructifiquen, juzguen la tierra. Es decir, Dios ya en el orden creacional lo pone a Adán como su socio. Porque Dios quería, es tan bueno el Señor, que Dios quería gobernar la tierra junto a Adán. Después, bueno, se rebela y ya no puede. Entonces, hay una parte de responsabilidad del hombre. Por ejemplo, Dios le dice a Adán que se multiplique. Si Dios no quería tener intimidad con Eva, su esposa, Dios no lo podía evitar y no tendríamos raza humana. Entonces, la oración tiene que ver con que el hombre, que Dios determinó soberanamente que no va a intervenir en la tierra solo, porque ahora es un ser inteligente con el que Dios quiere tener relación y quieren gobernar juntos. Y la parte del hombre es permitir que Dios actúe sobre cada aspecto de los asuntos de la tierra, de los asuntos terrenales. Por eso, la oración permite a Dios obrar sobre esa situación por la cual oramos. Bueno, hay muchos textos, no lo vamos a decir. Lo que es el aire para nuestro cuerpo es la oración para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual. Cuando oramos recibimos, como estamos en contacto con Dios, estamos recibiendo oxígeno espiritual. Todos los aspectos de nuestra vida espiritual deben estar cubiertos por la oración. Nuestra cantidad y calidad de vida de oración determina quiénes somos. Podemos leer mucho la palabra, podemos ir a todos los cultos, predicar, dar sermones, pero la clave del éxito es la vida en intimidad con Dios, como dice Mateo 6:6. Pero tú, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Habla de que nada tiene que molestarme, ni ruidos ni personas, cuando yo estoy a solas con el Señor. Entonces, ¿por qué orar? Porque permite a Dios actuar. Porque permite que yo tenga contacto con Dios. Y porque nos vuelve dependiente de Dios. El espiritual es alguien que tiene una vida de oración intensa y profunda, porque como está tan cerca de Dios, se da cuenta de su propia incapacidad y corrupción para agradar a Dios. Entonces, permanentemente busca al Padre, hasta en los detalles más mínimos. Bueno, voy a trabajar, tengo que hacer en el trabajo tengo que hacer una acción que hago todos los días. Señor, ayúdame a hacer esta acción que hago todos los días, aunque yo sé bien cómo hacerlo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo está la calidad y cantidad de vida de oración? Uno es, digamos, lo que ora. Cómo está mi cantidad y calidad de vida de oración, determina mi espiritualidad. Es el termómetro para ver cuál espiritual soy. Y otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo dedico a la oración y cuánto tiempo dedico a las redes sociales, a la televisión, a entretenimientos, que no están mal? Yo uso redes sociales, miro televisión, tengo hobbies, pero de repente veo que pasó el día y yo podía haber estado más tiempo
tiempo delante de Dios. A lo que uno más tiempo le dedica es a lo que sirve. Entonces esto es como un tirón de orejas. ¿Cuántas veces estamos horas y horas frente a las redes, a internet? Que hay cosas buenas y entretenidas, mirar una película que no está mal. Pero el Padre que me ama a sus hijos, bueno, los que somos padres sabemos cómo queremos que nuestros hijos estar cerca de ellos y que nos hable. Y cuánto más Dios, que nos ama más que cualquier otro padre en el mundo, quiere escuchar la voz de sus hijos, que le cuenten sus intimidades, y Dios quiere charlar con sus hijos. Y a veces hacemos oraciones tipo telegrama, cortas, bueno Señor, te pedimos, te bendecimos, cubrimos, amén, y me voy. Y Dios queda ahí, dice, tan poquito oraste. ¿Qué es orar? Bueno, ahora sencillamente orar es hablar, dialogar o charlar con Dios. En México creo que usan la palabra platicar, es platicar con Dios, charlar con Dios. Es tener diálogos con Dios. Pero ese diálogo tiene que ser de ida y vuelta. Porque también orar es un momento para que Dios nos hable. Alguien dice que la oración verdadera comienza no cuando nosotros comenzamos a orar, sino cuando también Dios nos habla, porque como estamos intimando a Él, estamos concentrándonos en Él, en su persona, Dios a veces en la oración, y debería hacerlo así, nos puede dar una corrección, puede decir, bueno hijo, tenés que superar esto, este mal carácter, nos puede dar consuelo y nos puede dar guía. Miren qué importante que es la oración. Permite que Dios actúe sobre las situaciones que oramos, nos pone en contacto con Dios, el ser más maravilloso y grande del universo, y ahí recibimos corrección, consuelo o guía. ¿Qué ingredientes tiene que tener la oración? Alabanza y agradecimiento. En el Padre Nuestro comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, cuando uno se presenta delante del Rey, se presenta con palabras elogiosas al Rey, cuanto más al Rey del universo. La alabanza. La segunda ingrediente es interceder por personas, por países, peticionar, las peticiones. Uno de los errores que cometemos es que solamente usamos las peticiones y reducimos la oración a pedir. No solamente pedir. Es alabar a Dios, interceder, pedir, pero también es intimar con Dios. Es un momento en el que yo estoy con Él y lo contemplo y lo puedo adorar. Qué importante es que la oración. Ahora, ¿cómo orar? Hay que orar con visión. Hay veces que Dios nos pone una visión. Quiero hacer esto. Por ejemplo, en 1 Crónicas 17, David se enteró que Dios quería hacer un templo. Entonces dice David ahí en 1 Crónicas 17, 25, que cuando él vio espiritualmente, entendió lo que Dios quería hacer, oró por eso. Muchas veces nuestras oraciones no dan en el blanco, no cometen su cometido, no son respondidas, porque oramos por cosas por las que Dios en ese momento no quiere que oremos. Entonces esa visión espiritual es la que Dios nos pone. Decía el hermano chino Watchman Nee que la oración en realidad comienza con Dios, porque Dios sabe todas las necesidades que Él quiere que su siervo ore. Entonces, Dios primero, si esa persona busca a Dios primero y tiene sensibilidad, Dios le transmite su preocupación o su carga a la persona, entonces nosotros tenemos carga y la descargamos en oración. Entonces estamos orando por lo que Dios quiere. Hay millones de temas por los cuales orar, pero a lo mejor Dios quiere que hoy, en este momento, yo ore por tal persona, por tal hermano porque está mal, o porque tal persona para que se convierta, o por la iglesia, o por un motivo específico. Y a veces tiramos muchas oraciones que no dan en el blanco porque no hay un motivo verdadero. Y Dios nos da los motivos verdaderos. Yo tengo una regla. Yo a veces sueño con hermanos y entiendo que esos sueños que uno tiene que no son muy importantes, y cuando me despierto oro por ese hermano porque entiendo que Dios quiere que ore por ese hermano. Bueno, a veces es mi regla,
Pablo decía ahí creo que en Filipenses: cada vez que me acuerdo de ustedes, oro. De repente te viene alguien a la cabeza, te puede venir una persona, un país, un motivo. Bueno, si te viene a la memoria, orá por eso. Entonces, primero la oración empieza con una carga, pero la carga la pone Dios, porque Dios es el que ordena por qué o por quién tenemos que orar. Y la descargamos en oración. A su vez, hay que orar conociendo su voluntad. Yo no puedo orar cosas antibíblicas, no puedo decir una cosa simple: Señor, ayúdame a mentir hoy que tengo un problema en el trabajo. No, porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Hay que orar, como dice Jesús en Juan 5, 14, 15, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Después, cómo orar también con integridad. Dice ahí en un salmo David: si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tengo que estar en santidad. Tengo que estar en santidad para orar. Y también tengo que estar en paz con nuestros semejantes. Dice en 1 Timoteo 8 que quiero que los hombres levanten las manos orando sin iras ni contiendas. Si yo estoy peleado con los hermanos, dificulta la oración, traba la oración. Tengo que estar, por lo menos de lo que mi parte requiere, estar en paz con los hermanos. Ir a pedir perdón si fallé o agravié algo a alguien, y perdonar también a aquel que me agravió, aunque no me pidió perdón. Pero yo tengo que estar en paz, si no esas cosas dificultan la oración. A su vez tengo que orar con fe. En Mateo 21, 22 Jesús dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y estas son las cosas más difíciles de la oración. A veces nos cuesta creer que lo que pedimos se va a cumplir. Somos débiles en la fe. Por eso Jesús a sus discípulos 2 por 3 los reprendía y decían: hombres de poca fe. Y por último, estamos hablando de cómo orar, es orar sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses 5, 17. Que no es orar sin parar, porque si no, no podríamos hablar con otras personas, concentrarnos en el trabajo, no podemos. Pero significa que apenas tengo un tiempo, ores en el día. A lo mejor hay momentos en el trabajo que estoy muy ocupado, hablando con personas, haciendo cosas, estoy muy concentrado. Pero por ahí tengo un momento libre y ahí oro. No significa orar sin parar las 24 horas, sino sin no cesar en la actitud orante, en la actitud de búsqueda. Entonces, hay hermanos que de repente tienen que viajar en colectivos o en su auto para trabajar. Bueno, aprovechá esa media hora o más para orar. Y a veces no se puede porque tengo que hablar con otras personas. No puedo estar orando y hablando con otras personas. Bueno, ahí no oré, y de repente, si vamos sumando, oré en un momento libre 5 minutos, 10 minutos y todo, tal vez oramos 3 horas por día. No continua, pero sí entramos, digamos. Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades más comunes en la vida de la oración? Es la falta de deseos, que es la falta de buscar a Dios. Miren, el diablo tiembla cuando oramos. Entonces lo que más va a atacar el diablo es nuestra vida de oración. Porque como dijimos, si cuando yo oro, el reino de Dios viene sobre esa persona o esa circunstancia sobre la cual oro, el diablo sale corriendo, no tiene nada que hacer, y los demonios no tienen nada que hacer. Entonces el diablo es especialista en hacer la vida cristiana, en sacar deseos de orar, distraernos cuando oramos. Uno se pone a orar y empieza la mente a llenarse de tonterías y pavadas. Los demonios no quieren que oremos. Este es uno de los grandes problemas, y a veces falta de deseos. Yo sé que la vida moderna hoy, más en las ciudades grandes, la gente está tan cansada, aún los hermanos, hay que trabajar cada vez más tiempo y la mente viene agotada. Y estuvimos con la mente en el trabajo o en la vida, con tantas cosas a la vez diferentes, que la mente está dispersa. Una mente dispersa no puede orar. Bueno, por eso Jesús dice: hágase un tiempito. Tenemos que ser disciplinados y tener prioridades. Y bueno, yo me levanto un ratito antes y oro de la mañana, o lo hago a la hora de la siesta, o vuelvo de trabajar, me disperso un poco, me descanso la mente y bueno, cada uno tiene que encontrar su momento de oración. Pero el que quiere puede.
Siempre, por más que sea trajinada la vida moderna y la mente esté afectada, podemos hacerlo. Otras dificultades o errores comunes en la oración son las frases hechas. Jesús dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Y este es uno de los mandamientos que más desobedecemos a Jesús. Porque si escuchamos nuestras oraciones, siempre hablamos, Padre, siempre decimos frases hechas, frases estereotipadas. No hay un diálogo fluido, cambiante. La verdadera oración, el que está ejercitado en oración, usa otras palabras, otros giros, otras declinaciones. Usted escucha orar y siempre hay un mismo molde en la oración. Otra dificultad que tenemos para cuando oramos es que no encontramos motivos. Motivos sobran, pasa que no los vemos. Por ejemplo, nos ponemos a pensar en los que nos rodean cotidianamente, compañeros del trabajo, amigos. Cada uno tiene oramos porque se conviertan, tienen problemas, oramos porque tienen problemas económicos, de salud, de paso le predicamos. Empezamos a pensar, por ejemplo, también en los hermanos en Cristo, que los conocemos. Este tiene este problema, este otro problema. Podemos orar por el país, por los gobernantes, por la obra. Vemos que la iglesia está mal, por los pastores, por los misioneros en el mundo. Si uno se pone a pensar, hay que usar el sentido común. Hay miles de motivos para orar. No son uno o dos los motivos. Y para terminar, sobre la oración, que es este ejercicio espiritual fundamental básico que determina nuestro nivel espiritual. Que la oración sea el primer recurso y no el último. Porque muchas veces surge un problema y todos pensamos, hacemos esto, hablamos con aquel, hacemos lo otro. Y bueno, como no anduvo, bueno, vamos a orar. ¡Qué error! Primero, cuando surge el problema, oramos, nos encomendamos a Dios y después viene la solución. Porque repetimos, si este es el problema y yo no oro, Dios no puede intervenir. Ahora, cuando yo oro, viene el reino de Dios. Dios empieza a gobernar, a tallar, a asistir en esa situación, sea una persona o una situación, y entonces Dios allí empieza a cambiar la situación, a manejarla, porque la oración es una forma de permitir que Dios empiece a gobernar sobre aquellos o aquello sobre lo cual oramos. Y por último, le dejo una frase muy interesante que dijo uno de los pastores. Somos esclavos de aquellas cosas por las cuales no oramos. Repito, somos esclavos de aquellas cosas por las cuales no oramos. Tal vez tenés problemas conyugales, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, económicos, en la iglesia, en la obra, en tu ministerio. ¿Cuánto estás orando por ese problema? Y te vas a dar cuenta que los conflictos surgen porque esa situación no está orada, digamos. No está cubierta de oración, no está regada por la oración. Por eso decimos que la oración permite que Dios intervenga sobre esa persona o esa situación por la cual uno ora. Entonces, somos esclavos de aquellas cosas por las cuales no oramos. Bien, espero que este tema les haya interesado.